ahora sí la clase desde acá, muchachos. Una vez cumplida la promesa, entonces vamos a mirar qué nos falta para terminar el... O sea, una vez identificadas las etapas del primer orden, una vez seleccionado con qué configuración vamos a trabajar los filtros de segundo, porque son los dos legos que nosotros vamos a utilizar para poder implementar filtros de orden superior. Entonces, una vez teniendo claro los filtros de primer orden y segundo orden, las configuraciones y las ecuaciones que lo caracterizan y la estrategia de diseño, que es muy sencilla, ahora sí podemos pasar a trabajar lo que son los filtros activos. Entonces, yo puedo tener cualquier orden de filtro utilizando configuraciones en cascada de primer y segundo orden. Las de primer orden las voy a utilizar cuando sean configuraciones impares y utilizaré solo configuraciones de segundo orden para configuraciones pares, para decirlo de otra forma. Hay para diseñar todos estos tipos de configuraciones en las cuales vamos a encontrar unas tablas que nos van a poder implementar. Nosotros nos vamos a quedar a diseñar solamente las dos primeras, Butterworth y Ceviche. ¿Por qué las dos primeras? Porque esta me ofrece una respuesta máximamente plana en la banda de paso y la Ceviche, que aunque me presenta variación en la banda de paso, me da una muy buena respuesta en la región de transición. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros en los filtros de segundo orden que hemos visto, yo les decía, si no me dicen lo contrario, ¿qué valor de Q voy a tomar? En los filtros salen, ¿qué hay de segundo orden, muchachos? 0,7. Listo. Ahora, Butterworth, ¿qué dice? Listo, yo puedo variar el valor de Q de cada una de las etapas para asegurar que el Q del filtro en general sea 0,7 a partir de una ecuación característica de la cual se extrae esta tabla. Entonces, la estrategia de diseño ¿en qué consiste? Va a ser la misma que implementamos para el filtro de segundo orden, solamente que una vez identifiquemos el número de etapas, vamos a establecer el valor de Q para cada una de las etapas de segundo orden. ¿Y cómo las vamos a establecer? A partir de esta expresión. Ojo con esto, aquí podría ser WC, es decir, la frecuencia de corte del filtro, y aquí multiplicado por WC. Perdón, cuando ustedes van y miran esta tabla en la Horizon o en cualquier libro, van a encontrar que esta ecuación para W sub 0 igual a 1. Es decir, cada uno de estos valores de CR están multiplicados por W sub 0. Para que lo tengan en cuenta. Es decir, este W sub 0 se va a cancelar cuando yo incluya el valor de CR, por decir algo. Si yo voy a implementar un filtro de tercer orden, necesitaría dos etapas, ¿cierto? Una de segunda orden y una de primer orden. El filtro de primer orden yo no le puedo variar el factor de calidad, solamente el del segundo. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar cuál sería el factor de calidad de ese filtro. Entonces, me vengo para acá y tomo el valor de CR. ¿Cuánto es el valor de CR? Menos 0,5. Cuando yo lo reemplace en esta ecuación, yo no lo voy a reemplazar con menos 0,5. Lo voy a reemplazar como menos 0,5 W sub 0. ¿Listo? ¿Para qué? Para que W sub 0 y la W sub 0 del filtro se cancele. Y en este caso, el factor de calidad, ¿cuánto quedaría? Con 0,5, ¿cuánto me quedaría el valor del factor de calidad, muchachos? 1. Y entonces, como el del segundo orden es 0,7, era lo que yo les decía en la clase anterior. El producto de los Q de cada una de las etapas generalmente me debe dar 0,7. Listo, esa es una manera de verificar si me quedaron bien allá los valores de Q. Y de ahí en adelante es lo que ya hicimos.
Por eso es que yo les decía que este tema es demasiado sencillo. Alguien diría, profe, ¿y la frecuencia de corte? No, por favor, la frecuencia de corte es la misma, es la misma, es la misma. Es más, yo me atrevería como pensando de pronto en manejar una misma terminología que el Jorsten y tratando que cuando vayamos al Chebyshev no se confunda, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que W sub 0 es igual a W sub C, donde W sub C es la frecuencia de corte del filtro. Frecuencia general, digámoslo así. Ahora que veamos el Chebyshev, me van a entender. Es decir, la frecuencia de corte de cada una de las etapas va a ser la misma de la frecuencia general, de la frecuencia de corte general del filtro. ¿Listo? Vamos a verlo con un ejemplo. Yo creo que es la manera más sencilla, muchachos. Es claro que esta configuración tiene una respuesta plana. A mí me faltó ahí haber agregado una ficha que está antes acerca de ello. Para agilizar un poco, para hoy vamos a trabajar directamente con estas ecuaciones. ¿Listo? Entre otras no son las mismas que yo quería. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Podríamos buscar otro, ¿no? Pero alguien que por favor lo lea, muchachos. Se requiere el diseño de un filtro de audio pasabajas para una operación de filtrado telefónico. El filtrado pasabanda deberá extenderse hasta 1 kHz cuando la frecuencia se incrementa a 5 kHz. La respuesta debe caer por lo menos -50 decibeles de la respuesta en CD. Diseñe un filtro activo apropiado basado en la respuesta Butterworth. 50 decibeles. Listo. ¿Qué más datos nos dan, muchachos? Nos dicen que es pasada baja, ¿cierto? Nos dicen que la frecuencia de corte es 1 kHz. Que cuando incrementa a 5 debe caer a 50 decibelios. Y que la respuesta, como es Butterworth, es plana. Yo me adelanté en el dibujo porque debí esperar a que me dijeran qué tipo de respuesta era para saber si hay oscilaciones. Bien. Esto, por favor, es lo primero que debemos hacer. Sin esto yo no puedo plantear un diseño, muchachos. Como no me dicen nada de la ganancia, ¿qué ganancia voy a tomar? 1. 0 decibelios o 1. A 1, que es igual a 0 decibeles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, una vez tengo claro que es un filtro pasabajo y que debe cumplir este requerimiento. Entonces, aquí es donde ya parto de que WC es igual a 2pi por 1000. Ya, es igual a 2000 pi. Y que va a ser igual al W sub 0 de todas las etapas. 0,1 igual a W sub 0,2 igual a W sub 0n. ¿Por qué eso? Porque es un filtro Butterworth. Ahí sería más bien F sub C, ¿no? Que es frecuencia lineal. ¿Cómo va? Que pues sería F sub C, ¿no? Pues es frecuencia lineal. No, Pues, yo la he convertido una vez a radianes porque en la ecuación lo necesitamos en radianes, ¿listo? Bueno, se acostumbra uno a trabajar más en radianes. Bien, una vez definido
el diagrama de Bode, teniendo clara la frecuencia de corte, la ganancia, debo identificar cuántas etapas son. En este caso no me dicen el orden. Tengo que establecer o tener claro que a 1 kHz, ¿cuánto es la atenuación? Menos 3 decibelios. ¿Y qué pretenden en el diseño? Que a 5 kHz él haya caído ¿cuánto? Menos 50 decibelios. ¿Entienden esto, muchachos? Bueno, entienden, no. Sí me hago entender con esto. Entonces, lo primero que debemos hacer, teniendo en cuenta que la pendiente va a ser la atenuación sobre el número de décadas, necesito hallar la atenuación y el número de décadas, valga la redundancia. Entonces, la atenuación sería igual a menos 50 decibelios menos 3 decibelios, que sería igual a, 47, a menos 47 decibelios. ¿Listo? Es obvio, o sea, el menos es porque es decreciente. Y ahora yo podría tomar eso como un valor absoluto para poder, porque lo que quiero es establecer el orden al final. El número de décadas es igual al logaritmo de la frecuencia mayor, que sería 5 kHz sobre 1 kHz. Eso me daría logaritmo base 10 de 5. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? Creo que eso es base 10, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Por favor. 0.699. 6. ¿1 punto qué? 0. 0, ingeniero. 0,6. 1,6. 0, 0. 0,6. Listo. Entonces la pendiente sería 47, el valor absoluto de eso, sobre 1,06. No, profe, 0,699 o 0,7. 0.6. Ok. 0,6. Pues sí, 699 más 7 que 6. Listo. ¿Y esto me daría cuánto? Esto es de cada, ¿no? Perdón. 77.2 decibelios por década. 37. 67. ¿Listo? Ahora, el orden del filtro, que sería lo siguiente que debemos identificar, el orden del filtro sería la pendiente sobre 20. Recuerden que el entero, eso me daría ¿cuánto? O sea, 67,2 dividido en 20. ¿Eso cuánto me da? ¿3 qué? 336. Por lo tanto, lo aproximo ¿a qué? 4. A 4, porque recuerden que es el entero superior. Ojo con eso. Son los errores que no pueden hacer ese día. Entonces, el orden del filtro, ¿de qué orden es? 4. Ahora debo tomar otra decisión. ¿Cuántas etapas implementarían? ¿Cuántas etapas tendrían, muchachos? 2. 2. Y eso es lo que quiero que me hagan el día del previo. Me hagan este diagrama. Entonces, ¿qué configuración sería? Saленkey. Segundo orden. Esta también sería Salenkey.
segundo orden, pasabajos, ¿y qué parámetros tendría? W de la etapa 1 sería 2000 pi. Y W de la etapa 2, ¿de cuánto sería? 2000 pi. En el Butterworth, la frecuencia de corte es la misma que la frecuencia W sub C. Por favor, que no se equivoquen en eso. Siempre se equivocan en eso, muchachos. ¿Listo? ¿Qué debemos determinar? ¿Cuál es el otro parámetro de diseño? Ya sabemos que la ganancia es 1, la ganancia de la etapa 1, que la ganancia de la etapa 2 es 1. ¿Qué más debemos identificar? Aquí ya deberíamos identificar que entonces el producto ganancia ancho de banda, ¿cierto? Que sería la ganancia por 5000, me da 5K, y esto es menor a cualquiera de los operacionales, prácticamente. Entonces, como son dos etapas, yo seleccionaría ¿cuál? Por ejemplo, el TL082. ¿Por qué? Dos operacionales. Y esto es 4 megahertz. Bueno, para algunos viene 3.5. Tiene dos operacionales y además cumple con el producto ancho de banda. Igualito, eso para la etapa 1. Y lo mismo haría para la etapa 2. Porque en el caso de es igual a B2. En el caso de los Butterworth, las frecuencias de corte van a ser las mismas. Entonces, el producto ganancia ancho de banda va a ser el mismo. Situación que no se va a presentar en el Chebyshev. ¿Listo? ¿Qué me falta hallar para estas etapas? Q1, y me falta hallar ¿quién? Q2. ¿Qué es lo nuevo? Es lo único nuevo en el diseño. ¿De dónde saco Q1 y Q2? ¿De dónde saco Q1 y Q2, muchachos? Con las tablas de ahorita. Entonces, acá es donde voy a ir a mirar las tablas para traerme, realmente cuando es el Chebyshev, yo lo único que necesito es traerme SR1. Y aquí me traería un SR2. ¿Listo? ¿Para qué? Para que con la ecuación que dice que Q es igual a W0 sobre 2SR, halle Q1. ¿Listo? Y allí aquí hallaría Q2 también con W0 sobre 2SR. 2. Y ahí sería 2SR1. ¿Listo? Entonces vamos a traernos de la tabla eso. Las tablas están en las hojas de ecuaciones. Está acá. Cuenta se equivocan leyendo los datos, ¿no? Otra cosa que es muy común. Entonces, SR1 menos 0,924. Y miro el orden, ¿no? Orden 4. SR1 menos 0.924 y SR2 menos 0.383. Entonces, ¿cuánto era? Menos 0,383. Entonces, recuerden que esto es WC. Bueno, perdón, escribámoslo acá. 0,383 WC y escribámoslo acá. 0,9 ¿qué? 24. 24. Negativo. WC. Entonces, cuando lo reemplazo acá, recuerden que este W sub 0 en el caso del Chebyshev es el de, perdón, en el Butterworth es el mismo W sub C. Entonces, esto me queda 1 sobre 2. Esto es menos. Entonces, ese menos con este menos se van a cancelar.
igual aquí para Q2, quedaría, bueno, no coloquemos eso, no es necesario. Me equivoqué entre otros, eso no hay. Sería, si quieren, colocan WC y multiplican aquí WC y lo cancelan, ¿no? Eso sí ya es cuestión de ustedes de gusto. 2 por menos 0,383. Si ven cómo se va desarrollando el diseño y llegamos a que Q es igual a ¿qué? Q1. ¿Y cuánto vale Q2? ¿Cuánto daría aquí Q1, muchachos? Uno sobre 2 por 0,94 y 1 sobre 2. Recuerden que aquí el menos también se cancelaría, ¿no? Ingeniero, como 1,305 Q2. 54. Q2, 1, ¿cómo? ¿1, qué? 305. Y Q1, 0,54. 1. Y 0,541. multipliquen 0,501 por 1,3, ¿cuánto les da, muchachos? Para decir si es cierto. 0,7. ¿Ven? Sí, me acuerdo, ese era el procedimiento. Toda la vida lo he hecho, desde cuando era estudiante vi que cumplía eso, leí en algún lado. Bien, entonces ya tengo el Q, ya tengo claro qué circuito es, cuántas etapas, ya sé que la configuración es sale que, pero ahora tengo que pasar a diseñar cada una de las etapas. Salen qué. Y diseñar las etapas salen qué, como en este caso, las ganancias son 1. No es otra cosa que escoger a R1, escoger a R2, escoger a C1 y escoger, bueno, escoger no, hallar. Igual para la etapa 2, hallar R1, R2, C1 y C2 de la etapa 2. ¿Listo? Entonces, como por acá ya están las ecuaciones, vamos a trabajar con las ecuaciones. Recuerden que ustedes tienen que arrancar con la ecuación general, ¿listo? Que esto era igual a la resistencia, bla, bla, bla. Entonces, yo hago que R1 sea igual a R2, que sea igual a R, ¿se acuerdan? Demuestran cómo llegan a estas expresiones. Entonces C1 es igual a 2 por Q1, que sería 0,541 sobre W sub 0, que era la frecuencia de corte. ¿Cuánto era, muchachos? En kilos, no recuerdo más. 1 kilo, entonces esto era 2000 pi. 2000 pi por R, y R no sé. Vamos a mirar aquí en el ejercicio yo qué valor asumí. 10K. Yo asumo un valor. Si los capacitores me dan muy grandes o muy pequeños, vengo y reevalúo la expresión. ¿Listo? Recuerden que los capacitores deben estar de picofaradios a microfaradios. En este caso sería por la resistencia, entonces quedaría aquí 10K. ¿Me regalan cuánto me da ese valor? Y lo mismo para C2. C2 sería igual a 1 sobre 2 por 0,541 por W0, que era 2000 pi, por la resistencia, que era 10.000. Es C1 y C2. C1 me da 17,22 nano.
radio. Y C2. Esto es 10K, ¿no? $14,7 nano. Por favor, los verifican. 14,7 nano. No me suena. Ah, sí, lo aproximan a 15 nanofarads, el otro 17. Y eso es todo, muchachos. Recuerden que deben, a partir de la ecuación, tienen que demostrar que a partir de la ecuación 1 sobre raíz de R1, R2, C1, C2, y a partir de la ecuación de que Q es igual, esa sí no me la sé, que esas ecuaciones, ¿dónde están? Acá en la hoja de ecuaciones. No tienen que ponerse a inventar nada. Yo por aquí les hice no, copié un cuadro de la Jorge. Entonces, pasabajos. Q, 1 sobre raíz. Y eso, raíz de C1. Les copian la ecuación si quieren. Raíz de C1 sobre C2. Raíz de R1. ¿Cierta es? Sí, raíz de R1 por R2. Sobre ¿cómo era acá, muchachos? R1 más R2. R1 más R2. Recuerden, este pedazo de llegar de aquí a acá me lo tienen que demostrar en el previo. Al menos la primera vez que lo haga. ¿Listo? Deben, yo ya lo demostré en la clase pasada, entonces por eso no vuelvo y lo hago. Y en ese mismo procedimiento lo haríamos acá. Entonces, como yo tengo aquí tapados, no me voy a poner a cambiarle los nombres a los capacitores. ¿Listo? Entonces, otra vez, R1 igual a R2 igual a R, porque muchas veces confunden en eso. También voy a seguir con 10K y volvería C1 igual a 2 por Q2. En este caso, coloquemos la ecuación por W0, que es la misma, por R. Y C2 sería 1 sobre 2Q2 por W sub C2, que es el mismo W sub 0, por R. Entonces quedaría aquí 2, que multiplica, en este caso es 1,305. Igualito el denominador, 2000 pi por 10K. Y aquí sería 1 sobre 2 por 1,305, 2000 pi por 10K. ¿Cuánto me dan esos valores, muchachos? Que uno me da 41,54 nano radios. ¿Y ese? Yo lo tengo por acá. $42 y el otro a 6 nanos. ¿Cuánto hace? 5 punto qué o 6 punto qué. 6,1 nano. Listo. ¿Qué me faltaría para terminar el diseño, muchachos? Ya seleccioné el operacional, ya seleccioné los elementos. ¿Qué me faltaría? El dibujo, el diagrama. El diagrama. Es el día del previo, pero profe, yo no... ¿Sabe cuáles son las palabras suyas? Y yo sé que son palabras que ustedes odian. Obvio, profe. Terminan el diseño con el circuito final, con los valores de cada componente.
¿Cuál es la diferencia? En nuestro Profe, caso, una pregunta. escogí el TL082. Aquí no me piden el voltaje de polarización, pues no lo coloco, pero si en alguna parte ya saben que está definido porque BCC es el voltaje, debe ser mayor, no, pues no, igual, porque si no, eso es un problema con ustedes. Dígame, pa. Profe, una pregunta. ¿Podría dibujar primero el circuito y dejar expresados los valores como R1, R2 y pues ya luego calcular los valores de las resistencias y los capacitores? ¿O Pero toca hacerlo, hacer lo que usted dice al final? Pero le tocaría regresarse y colocarme en el dibujo los valores de cada elemento. Ah, ok, eso es lo que usted pues, está exigiendo. No me lo dejen en variables, colóquenme aquí, porque ustedes lo dejan en variables, pero ustedes muchas veces no saben identificar cada elemento cuál es. Por eso les pido el diagrama final con los valores. Y eso lo tendré en cuenta en la calificación, muchachos. Recuerden que el día del examen, miren, ese previo, el examen es no equivocarse. Mire, si algo yo les he pedido, por favor no usen quien les haga el bendito previo, que esa vaina es lo más fácil. Es seguir una bendita receta de cocina y no equivocarse, tener la tranquilidad para hacer cada cosa de forma adecuada. Aquí los errores son un despeje, los errores son interpretar que en el ceviche las frecuencias sí son diferentes, los errores son cuando leen la tabla, los errores son cuando asignan los valores. O sea, si uno hiciera un checklist o sea, una lista de chequeo de una estadística mejor, de por qué les va mal en el examen, son puros errores de ese tipo. Y bueno, y el error más común que sigue siendo la interpretación no adecuada del enunciado. Bien. ¿Qué puede variar? El número de etapas, si tiene ganancia o no tiene ganancia, que si es pasa bajo, que si es pasa alto, que si es pasa banda. Bueno, podría ser que pasa banda, rechaza banda también, que les pida un rechaza banda, pero entonces sería implementar dos diseños separados. Eso es lo máximo que les puedo pedir. Que si es par o si es impar, que si le coloco la ganancia, incluye la ganancia en la de primer orden, en la de segundo. Tener en cuenta la selección del operacional. Pero si ustedes miran, la estructura de diseño es muy clara, no hay casi posibilidad de equivocarse, muchachos. ¿Qué va a cambiar en el Chebyshev? Que las frecuencias de cada etapa son diferentes al W sub Z. O sea, W sub Z, que es la frecuencia de corte del filtro en general, va a ser diferente a la frecuencia de W sub 0, que es la frecuencia de corte de cada etapa, que aquí la llamamos W sub 0.1 y W sub 0.2. Eso es lo único que difiere. Y la tabla. Pero el resto del procedimiento es idéntico. No sé si tengan alguna duda, muchachos. Eso es lo que yo les pido para el examen. Eso es lo que les pido. Dudas, preguntas, interrogantes, muchachos. Recuerden que son 2 ejercicios de filtro que por lo menos deben ser del 60 al 70% del previo, y la otra parte va a ser diseño y análisis de configuraciones con operacionales. Bien, pero en este previo yo les diría, yo me atrevería a decir que es más fácil los filtros, entonces primero hagamos los filtros para tener la seguridad, porque el procedimiento es siempre el mismo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Nada? Bien, entonces vamos al otro. Igual, el mismo procedimiento, y se utiliza la misma tabla, haríamos para el filtro pasa alto, solo que cambian las ecuaciones. ¿Listo?
Esta es la respuesta que tuve en Orca de ese filtro. Fíjense que como lo establece la configuración que seleccionamos, la respuesta es monótonamente creciente. Y me faltó aquí agregar el marcador para que viéramos que a la frecuencia de 1 kHz, él cayó a un valor de 1 sobre raíz de 2. Aquí vemos que es más o menos es mayor a 0,7. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ahora, en el caso del filtro Chebyshev, ¿qué va a cambiar en el procedimiento? Primero, que va a aparecer una variable adicional. A ver, se me olvidaba eso. Nosotros nos vamos a quedar solo con esto. Eso uno lo puede hacer tan difícil como uno quiera, ¿no? La verdad. Porque yo podría partir de la ecuación característica Chebyshev y pedirles para diferentes valores de atenuación, no darle la atenuación, sino darles este parámetro que es de la ecuación de la Horst, del Chebyshev. La expresión matemática es algo bastante complejo, pero se parte de esta variable, pero nosotros nos vamos a quedar con estas tres, que es lo que tenemos en la tabla. O sea, en el previo yo les voy a decir, perdón, un filtro el cual presenta un rizado de menos 3 decibelios en la banda de paso de menos 1 decibelio, menos 0,5, o puede ser que lo copie igualito del libro y el libro le diga, diseñe un filtro Chebyshev. ¿Listo? Pero algo que es único del filtro Chebyshev es que debo darles el factor de rizo, que es A, del filtro a diseñar. Entonces es muy fácil identificar cuándo es Chebyshev y cuándo no. Ese factor de rizo, a la hora que hagamos el diagrama de Bode, nos va a generar ondulaciones en la banda de paso. Entonces, ¿qué es lo que ese factor de rizo, qué es lo que me dice? Que esta atenuación, esta oscilación, el máximo valor va a ser ¿de cuánto? Menos 3 decibelios. 3 decibelios, porque es la definición de la banda de paso, ¿cierto? Entonces, no puede ser mayor a 3 decibelios esas oscilaciones. Por la gráfica, yo podría en algún momento darles esta gráfica y decirle, diseñe el filtro que representa esa gráfica. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y ahí cómo identifico? Ojo, el orden del filtro lo identifico por el número de variaciones en la banda, de oscilaciones, de las pendientes. Miren, aquí habría una pendiente. Aquí 2 pendientes. Aquí subiendo 3. Y aquí bajando habría una cuarta pendiente. Eso quiere decir que el filtro es de orden 4. Cambio, en el Butterfly sí tendría que darles la pendiente o debería darles las dos frecuencias con los valores de la ganancia para poder establecer una pendiente. Que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Me entendieron esto, muchachos? 1, 2, 3, 4. Si en lugar de esa respuesta hubiese sido ¿de qué orden es ese filtro? Orden 3. Sí, mire. 1, una pendiente. 2 pendientes y la pendiente final. Profe, una pregunta, ¿y cómo sabríamos cuál es el rizado? Tendría que darle la amplitud del rizado. Ah, ok. Siempre el factor de rizo debo dárselo. Y no me puedo salir de los 3 valores. Menos 3, menos 1 o menos 0,5 decibelios. Muchachos, ¿alguien me está preguntando algo por el chat o fue que salió? Entonces, ¿qué cambia? ¿Que les debo dar? ¿Cómo, pa? Sí, Wilson, ahora leo la pregunta. Hágame favor, pa, para no ir allá.
No importa que la pendiente número 4 sea menor de menos 20 decibelios por década. No le entiendo la pregunta. Para el orden del filtro tampoco lo entendí, pero... O sea, va a haber una pendiente. Yo no les estoy diciendo el valor de la pendiente. ¿Listo? Entonces, estaba. Creo que ya lo entendí, ingeniero. Trate de hacerme entender porque no le entiendo un carajo. Puede ser, es que la última pendiente, ¿sí? Tenga, o sea, inicialmente tengo una pendiente, por ejemplo, 20 decibelios, después de 40 decibelios, dependiendo de las capacitores que afecten respecto a la frecuencia de corte en alto, ¿sí me hago entender? O sea, que no sea monótonamente menos 20 decibelios. No. Es ahí, alrededor de la frecuencia de corte. Ok. ¿Listo? No lo que suceda después de la frecuencia de corte. Porque de ahí para allá puede variar la pendiente de acuerdo a la cantidad de capacitores que aparezcan. Si estamos hablando de un circuito bueno, con transistores, por ejemplo, que me ocurre a mí. Ni lo había pensado. Está buena la pregunta para enredar. Bien, pero en este caso no nos interesa. Es las oscilaciones en la banda de paso. ¿Listo? Ahora, una vez identificamos que Che, identificamos la atenuación, tomamos los valores. En este caso sí tenemos que tomar los dos valores, muchachos. Necesitamos tanto SR como SI. A mí me queda muy fácil calificar cuando ustedes se equivocan, porque apenas veo que tomaron los dos valores SR y SI y era un filtro Butterfly, ups, se equivocaron. Y el otro error que es muy, de cierta manera, y no es culpa mía, es culpa de las tablas, es que en este caso el orden de filtro está en la fila y en la del Butterfly estaba en las columnas. Y ustedes suelen leer mal la tabla, muchachos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de leer la tabla. ¿A qué voy? Aquí, si el filtro es de orden 3, esto es para la etapa, esto es SR y SI de la etapa 1. Y este es SR de la etapa 2. Bueno, y SI que sería 0. ¿Ustedes qué hacen a veces, muchachos? Lo leen así. SR y SI, SR y SI. Les estoy diciendo los errores para que no los cometan, no para que vayan y hagan la misma embarrada de siempre. ¿Sí me hago entender, muchachos? Ese error es muy común en ustedes. Y ay. Si se equivocan en tomar los datos, queda todo el diseño mal. Ahora, vamos a tener una ecuación adicional, porque como les decía, cada etapa va a tener una frecuencia de corte diferente. Entonces, ¿cuál es la ecuación adicional que vamos a tener? La ecuación para hallar la frecuencia de corte de cada etapa. Hallamos el valor de CI de la tabla, lo elevamos al cuadrado, sacamos la raíz y lo multiplicamos por WC al final. Mire, aquí vemos el ejemplo que vamos a hacer. Se toman los valores y se multiplica. Este WC, ¿qué es? La frecuencia de corte. Entonces miren que la frecuencia de corte de la etapa 1 es diferente a la frecuencia de corte de la etapa 2. ¿Y este WC quién vendría siendo? La frecuencia de corte del filtro general. Y tener en cuenta que aquí se va a cancelar el WC, pero el valor va a hacer que los factores de Q nos queden diferentes a cuando los tomamos Butterfly. Hay que tener cuidado con eso porque ustedes a veces aquí llegan y dejan 1, o sea, como si esto fuera W0, que esto fuera W0, lo cancelan y se equivocan en el factor en Q. No sé si me hago entender. ¿Listo? Por eso tomé la misma nomenclatura desde el Butterfly, para que no nos vayamos a enredar. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio va a ser... Adivina.
Alguien que por favor lo lea. Rediseña la cascada Butterworth pasabajas del ejemplo 13.2 de tal manera que produzca una respuesta Chebyshev de cuarto orden con una componente de rizo pasabanda menos 3 decibelios. La frecuencia de corte del filtro seguirá siendo 1 kHz. Compare su gráfica de respuesta en magnitud con la que se obtuvo con el filtro Butterworth en el ejemplo 13.2. Es decir, en la estrategia de diseño, o sea, haga el mismo filtro anterior, pero Chebyshev, es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que en el diagrama de Bode, vamos a mirarlo acá, me voy a traer el enunciado para que les quede ahí la... Disculpa mucho, me voy a traer aquí el enunciado para que nos quede el... Ya le aumento el tamaño, pero déjenme hacer algo. ¿Sí escribí Butterworth bien? Sí. Y Chebyshev. Nunca he podido con eso, ¿no? Chebyshev. Entonces, el primer cambio lo vamos a tener en el diagrama de Bode, ¿cierto? Uy. Porque ahora, en mi diagrama de Bode, es un filtro pasabajos, pero recuerden que como es de cuarto orden, sube, baja, sube y baja. 1 kHz, 5 kHz, 27 decibelios. Miren que ahora sí marqué acá como 1 kHz, ¿no? Para que vean. Porque si lo tomo desde acá, fuera, es un menos 3 decibelios. Y eso es menos 50 decibelios, para que me entiendan. ¿Listo? Y la ganancia, 1. El orden, como ya hicimos el diseño, es de orden 4. No lo voy a hacer porque ya lo tenía, ¿cierto? El beta, el beta no. Una vez establecido esto, entonces hacíamos el recuadro con las características de cada filtro. Siempre me queda un cuadro más grande que el otro. Pero aquí sí tenemos problemas porque van a ser Salenk, hacia abajo, Salenk, hacia abajo, si quieren, creo que eso es reiterativo, pero segundo orden. La ganancia 1 seguiría siendo 1, la ganancia 2 seguiría siendo 1. Debemos hallar el valor de Q1 y debemos hallar el valor de W01. Aquí debemos hallar el valor de Q2 y necesito hallar el valor de W02. ¿Sí están de acuerdo? Y aquí en el filtro Chebyshev, WC es diferente a W01, que es diferente a W02 en este caso específico. O sea, a ver, porque digo el caso específico porque tengo 2 frecuencias de corte, pero siempre se va a dar que la frecuencia de corte es diferente a la frecuencia de cada filtro. La frecuencia de corte general del filtro es diferente a la frecuencia de corte de cada una de las etapas, porque de esa forma es que se producen las oscilaciones. ¿Ven? Entonces, ¿qué seguiría aquí, muchachos?
La tabla. ¿Cuál sería la tabla? Tráeme los valores de CR. Perdón, muchachos. Y SI. Entonces. Perdón. Estos valores necesito. Entonces, 0,085 y 0,924. Y 0, alguien por favor que los copie ahí para que me los dicte. Ahora. Algo que hice de manera. Primero identificar la atenuación. Por favor, acá. Ténganlo en cuenta. Ojo con eso, porque si nos equivocamos en esto, chao. Así de sencillo. Entonces, 0,85 SD1 menos 0,085 WC. Y, perdón, CR1, sí. Si quiere, coloquen esto, ya está separado aquí por etapas para que no empiecen a escribir SR1 y SR2 si quieren. ¿Listo? 0.947. Menos 0.206. Y 0.392. 0, ¿no? ¿Cómo, Carlos? 0.392. 392. Sí. Listo. ¿Por qué? Porque con los valores, ¿esto viene de dónde? Esto viene de la tabla. ¿Listo? Ahora me traigo las ecuaciones. La ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación? Esta. Y bueno, y la de W que ya la tenemos. Pero lo nuevo es esto. Necesito esta ecuación. Era más fácil escribirla, ¿no? Y la expresión de Q, que es W0 sobre 2SL. Ojo con eso, esas dos ecuaciones son muy importantes. ¿Listo? Entonces W sub 0 termina siendo 1, termina siendo raíz de 0,085 al cuadrado más 0,947 al cuadrado, todo multiplicado por WC. Recuerden que WC nos daba 2000 pi en el ejercicio anterior. ¿Cuánto nos da esto? Necesitamos este valor. $0.951. ¿Con raíz y todo? Señor. 597 cada. ¿Cero qué? 951. WC. Que sería lo... Uy, pero es que aquí me paso para el otro lado, perdón.
¿cuánto haría ese 951 multiplicado por 2000 pi? O sea, 0. Porque esa se convierte en mi frecuencia de corte, muchachos. Por eso necesito también el valor. Lo dejo así para ahora con Q cancelar WC. 5,97K. 5,97K. Entonces, ese es el valor 5,97K de W sub 0. Ahora me faltaría ya el valor de Q, ¿cierto? Entonces Q1 sería W sub 0, que es este valor que está acá, 0,951 WC sobre 2 por SR. Bueno, aquí esto faltaría el menos, ¿no? Menos 0,085 WC. Este y este se cancelan, pero miren que me quedaría eso sobre 2 por... ¿Cuánto me da? ¿Vieron por qué dejé esto ahí? ¿No? Para que tengan en cuenta y lo apliquen en el previo. Después lo multiplican porque lo necesitan. Pero lo dejo así para cuando haya el valor de Q1 no equivocarme. ¿Cuánto haría, muchachos? Q1. 5.594. 5.594. Aquí. 5,594. ¿Ven? Hay que tener cuidado con eso. Aquí es donde generalmente ustedes se equivocan. De aquí para allá, los valores de los capacitores pocas veces se equivocan. Pero generalmente se equivocan es acá, en este pedazo, en esta parte. Entonces aquí sería lo mismo. W sub 02 sería igual a la raíz de 0,206 al cuadrado más 0,392 al cuadrado por WC. O sea que W02 es igual a, ¿cuánto me daría? Eso al cuadrado más eso al cuadrado raíz. .443. WC, que sería igual a 2000, ¿no? 2000 pi. 2.78 kilos. Ese radianes, ¿no? Dice, si esto le llega a dar más que la frecuencia de corte, que sería 6.28K, preocúpense, ¿no? Algo les quedó mal. ¿Sí me hago entender con lo que les estoy diciendo? El rizado se debe producir antes de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es un kilohertz, pero en radianes sería 6. Hay que multiplicarlo por 6,28. Entonces, esas frecuencias de corte deben estar por debajo de ese valor. Si no, ojo, algo me quedó mal. Y Q2 entonces sería este valor sobre 2 por SI. ¿Cuánto me daría, muchachos? Q2. Terrible lo como juega uno la mente, ¿eh? Menos No, 1,075. el menos se cancela porque aquí está el menos. ¿Listo? 1,075. Uy, pero aquí no aplica lo que yo les dije. Sí, a eso, muchachos. Justamente estaba viendo eso. Pues eso es mentira. ¿Será que el tema lo parece? Perdón. Eso aplica en Gutenberg. Se me olvidó que era Cheche, perdón. ¿Listo? Lo que les dije del Q es para los filtros Gutenberg.
siempre que el Q sea del filtro general sea 0,7, que es la característica del filtro Butterford, va a aplicar. Aquí no, que recuerden que este es el factor de calidad de cada etapa, lo que nos va a generar las oscilaciones. ¿Listo? Junto con la frecuencia. De ahí para allá, muchachos, que siguen el mismo procedimiento, porque ahí ya diseñar la configuración Saленkey de segundo orden, ¿cierto? Entonces, de ahí para allá, ¿qué nos queda? El mismo procedimiento que hicimos con esto. Es decir, tomar las ecuaciones, tomar esto, perdón. Creo que no se trae lo que quiero que se traiga. O sea, de ahí es diseñar las configuraciones Saленkey, es lo que les quiero decir. Perezoso trabaja doble. Perezoso trabaja doble, muchachos. Hagámoslas acá. Entonces, vamos a colocarla aquí de otro color mejor. Pues partiendo de las ecuaciones de que W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de R1, R2, C1, C2. Y partiendo de que Q es igual a raíz de C1, C2, por favor, si me equivoco, me indica R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es idéntico acá. ¿Listo? Esto aplica también. Llegamos a las ecuaciones de C1 y de C2. Y C1 era 2 por Q sobre W0, 1 por la resistencia. Esto sería Q1. Y aquí aplicaría lo mismo. C1 para la etapa 2 sería 2, pero Q2 por W02 por R. Y me faltaría el valor de C2. El valor de C2 sería 1 sobre 2 veces Q1. ¿Por qué hago eso? 2Q1 por W01 por R. Y esto también aplicaría acá. C2. No sé qué resumí, yo me imagino que 10K o 1K. Conociéndome. Hasta el inicio. Regáleme un vaso de agua, Clay. Un vaso de agua. Pura. Por favor, verifiquemos los valores, muchachos. Hállenlo y verificamos los valores. No sé si me toque subirle un poquito. Porque necesitamos mirar el valor de Q.
Si alcanzan a ver los valores para allá los muchachos, o lo escribo aquí grande. Ahí sí. Bueno, están acá 278, pero lo resalto acá y ahí sí le subo necesitamos este valor, necesitamos necesitamos este. Lo importante es este cuadrito, ¿no? Entre otros, aquí no lo terminé, aquí era 1,075. Y necesitamos este. El ingeniero Wilson pregunta, Sí. ¿se pueden tener diferentes valores en el rizado? Por ejemplo, un rizado menos 3 decibelios, otro menos 2 decibelios en el mismo filtro. No, porque es una sola ecuación característica, entonces sería otro diseño. O sea, para un solo filtro, ahí va a haber una sola amplitud del rizado. Sí, a los Según mismos los valores, sí. 180 enanos, está bien. ¿Listo? El otro Sí, están 1,5. bien. Están bien. Listo, muchachos. Eso era lo que quería para la clase de hoy. De ahí en adelante, pues no sé, podríamos mirar, por ejemplo, Ingeniero, ¿qué posibilidades quedan de hacer un pasabanda o rechazabanda, alguna cuestión? por ejemplo, espera, déjame dejarte compartir aquí un momentico y voy a buscar un punto del semestre anterior.
Yo que supuestamente ya me había pasado a todos, muchachos. Por estos días es prohibido enfermarse de COVID, ¿no? Llegamos al 95% ayer, muchachos. Así que si se han cuidado, cuídense como nunca. Si tienen cómo, tomen vitaminas por si se llegan a contagiar, tengan el sistema inmunológico lo mejor que puedan. Bien, miren, ese fue un punto que coloqué el semestre anterior. Alguien que por favor lo lea. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? Se requiere implementar un filtro propaganda a partir de dos bloques, un filtro de audio pasabajas para una operación de filtrado de un sistema de comunicación inalámbrico. El punto extremo pasabanda de menos 3 decibeles del filtro se debe extender a 20 kHz y el filtro deberá atenuar su señal de entrada en por lo menos menos 40 decibeles a 100 kHz. El punto inferior del pasabanda de menos 3 decibeles debe estar ubicado a 1000 Hz, pero a 70 Hz debe atenuar su señal de entrada a menos 60 decibeles. Diseña una cascada de filtro activo apropiada basada en las respuestas de Butterworth. Incluir el diagrama de Bode y diagrama de bloques a diseñar, al igual la justificación del amplificador operacional que seleccionó. Muchachos, ese fue un punto del previo del semestre anterior. ¿Qué tipo de filtro es? Pasabanda. Pasabanda. Eso es lo primero que lo vamos a implementar en 2 etapas. ¿Listo? Entonces, aquí es muy claro, dice un pasabajas. Entonces, en el pasabajas, bueno, no sé por qué, para qué hice 2 cuadros y tengo que hacer el diagrama de Bode, muchachos. Bueno, para decir que son 2 etapas, ¿no? Para hacer. Y el otro sería un pasaaltos. El orden no altera el producto. ¿Listo? Ahora, para el pasabajos, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué datos me dan? Me dicen, tocaría que coger esto un poquitito, muchachos, un poco tote, más bien. Entonces, dice, para el pasabajos, la operación del filtro, bueno, pero debemos hacer el filtro, el diagrama general, muchachos, no podemos ponernos a hacerlo separado. Entonces, como es pasabanda, va a tener esta respuesta. Entonces, el pasabajo me define, es el límite de alta, ¿cierto? Entonces dice, el punto extremo de la pasabanda menos 3 decibeles debe extenderse a 20 kHz. O sea que el punto en menos 3 está en ¿cuánto? En 20 kHz. ¿Están de acuerdo? Yo no lo voy a hacer completo, lo voy a plantear, ¿no? Les aclaro, muchachos. Ahora me dice que a 20 kHz. Y el filtro deberá atenuar su señal de entrada en por lo menos menos 40 decibelios a 100 kHz. Vamos a suponer que aquí debe ser menos 40 decibelios. ¿A cuánto? A 100 kHz. ¿Sí estamos de acuerdo? Con eso yo ya puedo definir la pendiente del pasabajo, ¿cierto? ¿Sí estamos? Entonces
Entonces, la pendiente aquí en el pasabajo, si quiere aquí lo limitamos acá, pues trazamos una línea. Entonces, primero la atenuación, ¿no? La atenuación, ¿cuánto sería, muchachos? 37. 37. Bueno, hagamos esto de negro. Pues la atenuación, 37 decibelios. El número de décadas, logaritmo de 100 sobre 20, sería logaritmo de 5, que me daría ¿cuánto? 0,698. Y entonces la pendiente me daría 37 decibelios dividido en 0,698. 53. 53 decibelios por década. El orden sería 53 dividido en 20 y esto me daría 65. 2,65. 3. Entonces, como lo debemos aproximar, esta sería de orden 3. Está aquí la pendiente, 60 decibelios por década. Pues pasa baja de orden 3. Primer orden. Segundo orden. Salen K. Para este voy a necesitar el valor de Q y el valor de W0, ¿cierto? Y para este necesito solamente el valor de W0 y para ambos debo tener en cuenta que la ganancia es 1 y aquí la ganancia también es 1. No dice nada de la ganancia, ¿cierto? Hasta ahora. Listo, la ganancia 2, 1. La frecuencia de corte es 20 kHz. La frecuencia de corte ya la podemos hallar. Entonces, la frecuencia de corte que va a ser igual a W01, que va a ser igual a W02, sería 2πf, que sería 40.000 pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues aquí sería 40.000 pi. Y aquí también sería 40.000 pi. Aquí no necesito factor de calidad, me faltaría ya el factor de calidad para esta etapa. Listo, pero eso ya lo hago. Ahora, miremos el pasalto. Para el pasalto, ¿qué información me da? Me dice, el punto inferior del pasabanda menos 3 decibelios debe estar ubicado a 1000 Hz. Pero a 60 Hz debe atenuar su señal de entrada en menos 60 decibelios. ¿Esto cuánto sería? 1 kHz, ¿cierto? Y a 60 Hz debe haber atenuado ¿cuánto? Menos 60 decibelios. Y este sería menos 3 decibelios. Entonces, M2 sería, bueno, seríamos nuevamente hallar la atenuación. Entonces, la atenuación aquí sería de 57 decibelios. Ay, Dios santo. Y aquí la pendiente sería logaritmo de 60, perdón, logaritmo de 1000 sobre 60. ¿Cuántas décadas hay, muchachos? 1,22. 1,22 décadas. Por lo tanto, la pendiente 2 sería 57 decibelios dividido en 1,22, que me daría ¿cuánto? 46,72.
34. O sea que el orden es, 3 también. bueno, aquí me equivoco, 2. Bueno, ahí es n, sí, bueno. Sí. Venga, aquí está mal la ecuación, ¿no? Muchachos, aquí me toca aquí. Que esto yo se lo subo allá y se pegan en un real, entonces sería 46,72. Los 3, ¿cierto? Por lo tanto, el orden del filtro tiene que ser de orden 3. Entonces, vuelve y juega. 2 etapas. Segundo orden. Ojo, pasa alto, ¿no? Salen key. Para acá vamos a editar tanto Q como W sub 0. Primer orden. W sub 0. Entonces W sub 0. El WC de esta etapa, ¿no? Sería es 2pi por 1000, que es igual a 2000 pi. Que en este caso son los mismos W sub 0, ¿no? Entonces, no sé si le colocan W3 o como es del pasalto, vuelven y arrancan la numeración. Eso ya es cosa de ustedes, siempre y cuando lo dejen identificado plenamente, ¿no? No se vayan a enredar. Serían 2000 pi y 2000 pi. Porque si es Chebyshev, en esto sí podría pedirles que acá fuera plana y aquí, o sea, que esto fuera Chebyshev, por ejemplo, y que aquí fuera Witten. Eso sí lo podría pedir. Listo. Y de ahí en adelante, pues, calcular el valor de Q. Y después del valor de Q, que es lo que nos falta, pasar y diseñar cada una de las etapas. Seleccionar, sí, diseñar cada una de las etapas. Ese sería, por eso yo les dije que el pasabanda no íbamos a utilizar la configuración Salenkey de segundo orden, sino lo implementaríamos con... Si yo les digo en el previo, implementen un filtro de primer orden, perdón, de orden 2, pasabanda, con frecuencias de corte, no sé, 1 y 10 kilohertz. ¿Cómo lo harían muchos? Una de primer orden pasado y la otra de primer orden pasa alto. ¿De qué orden cada uno? 1. De orden 1. ¿Sí la tienen clara los demás, muchachos? Bien, yo les estoy diciendo, implemente un filtro de segundo orden. Recuerden que nuestros componentes del Lego son las 6 configuraciones de primer orden y las 2 configuraciones Salenkey. De ahí no nos podemos salir. Y agregarle la red de retro en la Salenkey para darle ganancia. Pero eso es lo que yo les voy a pedir para el diseño. De ahí no nos salimos. Porque esas son las embarradas donde... Y esos son los puntos ideales para mí, porque yo coloco eso y entonces una persona que no haya asistido a mis clases, que son las personas que ustedes muchas veces les pagan para que les hagan los previos, va y me monta una configuración Salenkey de segundo orden. Y ahí vienen, ¿qué hago yo? ¿Cuánto le coloco en ese punto en el previo si utiliza la configuración Salenkey de segundo orden? ¿Cuánto le colocarían ustedes si fuera el profesor, muchachos? ¿Sí me hago entender o no? ¿Cero, cierto? Ponerle 0. Y es más, debería ponerle 0, no al punto, al previo, porque evidentemente fue Pablo. Bien, con esto de filtro les queda mucho más difícil buscar quién les haga el previo, los que tienen esa costumbre, porque dependiendo de la universidad pueden trabajar con otro libro y la estrategia de diseño es totalmente diferente. Es más, me atrevería a decir que, no, mentiras, el que edita en electrónica también, yo fui el profesor, entonces probablemente lo es igual que yo. Pero muchachos, esto de ahí ya no me puedo salir.
Ese es el peor de los casos. Yo les convierto esto de una y se lo subo de una a la semana 14. ¿Listo? Y nos vemos el día del el día del qué, el día del previo, muchachos, que sería el próximo jueves. Bien. Y no, muchachos, de verdad, por favor, estudien, no manden a hacer el previo, por favor. Eviten dolores de cabeza, eviten dolores de cabeza. Y yo les aseguro que de aquí no me puedo salir, entonces les puede ir muy bien. Probablemente les vaya muy bien. A mí nunca se me va a olvidar un muchacho de electrónica 2 que necesitaba 4.8 el día del examen y lo sacó siendo presencial allá, no virtual. Ese muchacho todavía hoy día me ve y es como si me viera el papá o no sé, un agradecimiento y raro, porque realmente no me tiene nada que agradecer a mí, porque el que estudió fue él. Sacó el 4.8, un gemelo, que eran dos muchachos que son gemelos. Nunca me va a olvidar en la vida la cara de alegría de ese muchacho en ese día del examen. Entonces les cuento eso porque se pueden sacar muy buenas notas. También hay gente que le va muy mal, ¿no? Uno que otro, pero los que les va mal es porque se equivocan en alguna de las cosas que les he indicado. Listo, muchachos.